Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto extenderte la más cordial bienvenida a una nueva entrega de La Palabra Abierta. Hoy con más de nuestro segmento Preguntas y Respuestas Bíblicas. Pero antes de entrar de lleno con mi respuesta a la pregunta de hoy, quiero recordarles a todos aquellos que todavía no se han suscrito a este canal que se animen a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir con más personas cada contenido que nosotros realizamos para la edificación de las almas. Ese es el propósito de este canal, La Palabra Abierta. Suscribirse es muy fácil, muy sencillo, solamente tienes que darle con el dedito en la parte inferior del video, sombreada de negro, letras blancas, donde dice suscribirse. Así de fácil es hacerlo. Y de esa manera, cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te enviaría la notificación. Muy bien, señores, como les había dicho en videos anteriores, tenemos en el tintero varias preguntas más que nos han seguido llegando de parte de nuestros suscriptores, y entre ellas tengo la siguiente hecha por Joalber, quien desde los Estados Unidos hace la siguiente pregunta: ¿era Samuel o era un demonio a quien vio Saúl? ¿Logró la divina de Endor hacer volver a Samuel de entre los muertos? Gracias, Joalber, por tu interesante pregunta. Una pregunta que muchas personas a lo largo de la historia se han hecho, los estudiantes de la Escritura. Así que él se refiere a lo que sucedió en primer libro de Samuel, capítulo 28, los versículos 6 al 19, donde Saúl consulta a una mujer adivina para que ésta le hiciera regresar supuestamente a Samuel después de muerto. Ahora la pregunta es: ¿logró la adivina de Endor hacer volver a Samuel de entre los muertos? Esa es la pregunta. Bueno, si esto es así, este sería el único caso de tal aparición en toda la Biblia, porque no existiría otro caso semejante. Ahora, recuerden que Saúl fue desechado por Dios, tal como vemos en los versículos 6 al 15 de este mismo capítulo 28 de Primera de Samuel, que vamos a leer más adelante. Ahora, debido a que el cielo se ha quedado callado, Saúl entonces acudió al infierno, por decirlo de alguna manera. Vamos al pasaje y primero leamos lo que nos dicen los versículos 5 al 7 de primer libro de Samuel, capítulo 28. Repito, primero de Samuel, capítulo 28, los versículos 5 al 7 para comenzar. Dice así la palabra del Señor. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Ok, en vista de que Jehová ya no le hablaba a Saúl, este buscó a una mujer que practicara lo que se llama la nigromancia. La nigromancia. Él tenía miedo y no sabía qué hacer. Sus siervos hallaron a esta mujer de Endor, que, dicho sea de paso, la palabra Endor significa ventrílocuo. Un ventrílocuo es una persona que tiene el arte de modificar su voz de manera que parezca venir de lejos y que también imita las de otras personas. Eso es un ventrílocuo. La divina de Endor era ventrílocua. O sea que esta mujer engañaba y estaba entregada al espiritismo.
Por cierto, debo aclarar que la Biblia condena en forma total y absoluta toda práctica de negromancia, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en Deuteronomio, y lo vamos a leer ahora mismo, Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Repito, la Biblia condena toda forma absoluta y total, toda práctica de necromancia, de acuerdo a lo que vamos a leer a continuación en Deuteronomio capítulo 18, los versículos 9 al 14. Dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque todas estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y yo creo que nosotros vivimos en una época en la que, se están haciendo muchas cosas que se mencionan y se condenan en este pasaje. Cierta revista noticiosa, una revista muy reconocida y de gran circulación mundial, que se publica en varios idiomas, publicó una vez los nombres de dos sortílegos, esas personas que pronostican cosas basándose en la buena y en la mala suerte, la superstición. Eso es un sortílogo. Persona cuya superstición cree en días de buena suerte y de mala suerte. Según explicó dicha revista, y este es el punto, la mayoría de las estrellas de Hollywood les consultaban a ellos para asegurarse lo que el futuro les traería. Eso dijeron estos dos sortílegos. O sea que uno ve un gran resurgimiento de eso hoy en día, pero en realidad debo decirles, hermanos y amigos, que el ocultismo en todas sus formas es algo que ya ha sido practicado por mucho tiempo. Eso no es nuevo. Y desde entonces, obviamente, ha habido un creciente interés en la observación de las estrellas, el horóscopo y muchas otras formas de ocultismo, que son, repito, abominables a los ojos de Dios, como ya leímos en el libro de Deuteronomio capítulo 18. O sea que el interés en la supuesta ciencia de la percepción extrasensorial también ha crecido mucho. Son muchos los que consultan el horóscopo antes de salir de sus casas, y hay personas que no salen de sus casas si no leen su horóscopo. Por cierto, tenemos un video en este canal, La Palabra Abierta, donde hablo detalladamente sobre el origen del horóscopo y qué piensa Dios al respecto. Así es que lo puedes buscar y te dejaré el enlace más abajo. Según otra información periodística, oiga esto, solamente en los Estados Unidos los astrólogos reciben anualmente millones de dólares. Hay por lo menos unos 5,000 astrólogos en Estados Unidos que trabajan a tiempo completo y unos 100,000 aficionados que solo dedican unas pocas horas por semana a esto. Estos cobran aproximadamente 100 millones de dólares por año a más de unos 10 millones de personas que los siguen, la mayoría de ellos mujeres. Eso es lo que informó dicho artículo. Ahora, permíteme decirte que la palabra de Dios categóricamente condena esta clase de actividades, como ya hemos mencionado, y Dios ha juzgado a las naciones en el pasado por involucrarse en semejantes prácticas. Inclusive el Señor desterró a su propio pueblo, a Israel. ¿Por qué? Porque éste se volvió a esas abominaciones.
Esas son las prácticas de este tiempo también. Y la palabra de Dios nos amonesta de su peligro y predice que en los tiempos del fin habría una proliferación, una multiplicación de estas prácticas como nosotros lo vemos estadísticamente. La adoración a Satanás se ha proliferado tanto, señores, que hasta hay iglesias o lo que ellos llaman iglesias donde en realidad se le rinde culto a Satanás. Eso es algo que la palabra de Dios predijo que aumentaría en estos postreros tiempos. Encontramos pues ahora a Saúl consultando a esta pitonisa de Endor. Observemos lo que nos sigue diciendo ahora los versículos 8 al 19. Primero de Samuel, capítulo 28, repito, versículos 8 al 19. Dice así: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Samuel le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él, o sea Saúl, respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Fíjense, es evidente por este relato que Dios no estaba de acuerdo con esto. En primer lugar, Dios no evocaría a Samuel, pues Saúl dice claramente que Dios ya no hablaba con él. La pregunta es: ¿le fue entonces posible a Satanás evocar a Samuel? Esa es la pregunta. Bueno, al leer la Escritura nosotros vemos que Cristo es el único que se comunicó con los muertos. Él nos dice en Apocalipsis que Él es el único que tiene las llaves de la muerte y el Hades, el que estuvo muerto y vivió, y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Así que solo Cristo puede hablar con los muertos. De hecho, fue capaz de decir ante la tumba de Lázaro, quien llevaba ya 4 días en la tumba, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó y salió de su sepultura. Este hombre, Saúl, había sido, recuerden, desechado por Dios. Eso es lo primero. Así que en cuanto a él se refiere, el cielo se había callado y por esto Saúl recurre al infierno. Ahora, ¿fue Samuel el que se le apareció? Voy a mencionar varias posiciones que se han dado con respecto a esta pregunta y luego voy a fijar mi posición.
sin ser dogmático, pero vamos a fijar nuestra posición a la luz de la Biblia. Primero, hay quienes descartan el incidente como fraude, o sea, no creen que nada haya sido genuino aquí. De hecho, dicen que la divina era ventrílocua y que lo puso todo en escena. Ella truqueó el asunto. Yo creo que ella también era fraudulenta, yo lo creo, pero tenemos que reconocer que ella se quedó tan asustada como Saúl por lo que pasó en ese momento. El reconocido mago Houdini, muy reconocido en su tiempo, él dijo algo. Dijo que él podía duplicar al 95% de todas las llamadas cosas sobrenaturales que el espiritismo alegaba que le era posible hacer, dado que un 99% de eso era fraude. Pero, ¿y qué de resto entonces? Yo creo que aunque lo que ocurrió en Endor fue algo sobrenatural, no creo, sin embargo, que Dios estuviera algo que ver con esto. Hay muchas personas hoy que son engañadas por el espiritismo. ¿Debido a qué? Bueno, debido a ese deseo irresistible de curiosear, de ver a sus seres queridos ya fallecidos. Y van a centros espiritistas donde supuestamente oyen la misma voz de su ser querido. Y eso es pura brujería, ¿eh? Eso es pura abominación. Por eso Dios hablaba de no consulte a los muertos, porque Satanás sabe personificar a esos espíritus. Por otro lado, hay quienes dicen que la divina en realidad hizo aparecer a Samuel de entre los muertos, ciertamente. El problema es, con esta explicación, que no se puede sustentar, o sea, no es compatible con el resto de las escrituras. Palabra abierta. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que este tipo de hipótesis no está sustentada en las escrituras. En el versículo 15 de nuestra historia, escuchen lo que dice, 1 de Samuel, capítulo 28, ahora el versículo 15, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. O sea, Saúl quería hallar una solución a su problema y Dios ya no le hablaba. Definitivamente la pitonisa era un fraude, señores. En realidad quien apareció fue un demonio. Esta mujer estaba controlada y gobernada por un espíritu de adivinación, por un demonio. Por cierto, al fin y al cabo, no le reveló ninguna información nueva a Saúl. ¿Se dieron cuenta? Samuel ya le había dicho a Saúl que Dios lo había desechado. Tiempo antes de este incidente, inclusive Samuel le había dicho a Saúl en el capítulo 15, versículo 23 de su libro, lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto se lo dijo Samuel en vida a Saúl, cuando éste desobedeció la palabra del Señor y fue desechado. Repito, porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice Samuel, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y no solo eso, en 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, se nos dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y porque consultó a una adivina, Dios desaprobó y condenó la acción de Saúl. De eso no cabe la menor duda. El demonio que personificó a Samuel no reveló absolutamente entonces nada nuevo. Ahora, hay quienes se apoyan en el versículo 12 del capítulo de 1 de Samuel para comprobar que Dios hizo que Samuel se apareciera. 1 de Samuel 28:12. Allí dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz,
y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No nos adherimos a esta teoría. Fue un falso espíritu y no Samuel el que se apareció. Dios ya no hablaba con Saúl. Y peor aún, Saúl ya no hablaba con Dios. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos de ninguna manera. Por eso esto fue satánico desde el principio hasta el fin. Y no fue revelado nada nuevo, repito, de ninguna manera. La razón por la cual Dios no quiere que nos metamos en el espiritismo es porque se trata de algo totalmente satánico. Escúchame bien, amigo que estás mirando este video, que no eres cristiano, que quizás has coqueteado con el ocultismo. La razón por la cual Dios no quiere que tú te metas en el espiritismo es porque se trata de algo satánico, totalmente satánico. Hay solamente uno que nos puede hablar, que ha muerto y que vive por los siglos de los siglos, y ese se llama nuestro bendito Señor Jesucristo. Escucha lo que dijo él en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. De manera, señores, que concluyendo mi respuesta a nuestro amigo Joe Albert de Estados Unidos, no fue Samuel el que regresó de entre los muertos. Todo ese incidente de Saúl y la divina de Endor fue satánico de principio a fin. Espero haber respondido esta pregunta de manera satisfactoria. No te pierdas un próximo video de preguntas y respuestas aquí en La Palabra Abierta. Me voy, pero no sin antes recordarte que por favor te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. No dejes darle un like, dale a me gusta, dedito hacia arriba a este video y compártelo con otros para que YouTube pues siga replicando nuestros contenidos. Para Félix Monegro ha sido más que un placer haberte acompañado. Hasta la próxima.